Buenas noches, estimado docente y público en general. Le saluda Henry Níbal, estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Derecho a distancia y en línea. A continuación le vamos a hablar sobre lo que son los medios de prueba y las medidas cautelares y de protección. Esta es una materia de Derecho Procesal Penal del quinto ciclo. A continuación les voy a dar una pequeña introducción de lo que son los medios de prueba. Al encontrarnos con un proceso penal, por lo general detectamos una exposición de hechos apartada por las partes, con ciertos argumentos y contradicciones, con referencia a dichos hechos y respecto a los cuales el órgano jurisdiccional tendrá que resolver si coinciden con el objeto narrado, sujeto a los límites que el ser humano le es posible conocer. De las diversas versiones, el juez escogerá la o las más verosímiles y la transformará en una única, con el fin de obtener la verdad de los hechos nunca absoluta para los hombres, sino tan solo una verdad formal. Cuando pretendemos abordar la problemática relativa a los medios de prueba en materia penal, surgen cuestiones que requieren ser resueltas para poder entender con mayor precisión ese tema, en virtud de la existencia de una serie de términos en torno a la denominación apropiada de los medios de prueba. Existen quienes las llaman medios de convicción, mientras para otros son la justificación. Para Obelia Fabela ha sido considerada como la obtención del cercioramiento del juzgador sobre los hechos, cuyo esclarecimiento es necesario para la resolución del conflicto sometido a proceso. El manejo que hace el autor del término hechos es amplísimo al comprender no solo a los acontecimientos humanos y sucesos naturales, sino también a los actos jurídicos. Por otra parte, el autor menciona los medios de prueba y los entiende como los instrumentos y conductas humanas con las cuales se pretende lograr la verificación de las afirmaciones de hecho. Idea discutible en torno a los medios de prueba. Asimismo, las medidas cautelares son un instrumento al alcance de los jueces y tribunales para garantizar la eficacia de un proceso y la correcta ejecución de una sentencia. Para que el juez o el tribunal acuerde la imposición de medidas cautelares, estas tienen que haber sido solicitadas por el actor principal o reconvencional de la demanda. El juez puede dictar las medidas que considere necesarias dentro de lo solicitado, pero en ningún caso puede acordarlas de oficio ni ir más allá de lo pedido. Asimismo, tenemos algunas de los tipos de medidas cautelares. Tenemos el embargo de bienes, la separación inmediata del domicilio, la suspensión temporal en ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, el uso de localizadores electrónicos, la inmovilización de cuentas bancarias, la prohibición de salir del país o de su localidad. Tenemos lo que es el resguardo en su propio domicilio. Esas son algunas de las medidas. Tenemos también la prisión preventiva. Seguidamente tenemos algunos beneficios de las medidas cautelares. Brindan certeza jurídica e impulsan el respeto de los derechos humanos de las víctimas e imputados. Red- Reduce el uso de prisión preventiva. A continuación vamos a lo que son las medidas de protección. Las medidas de protección son mecanismos de prevención. A través de su disposición se busca impedir la continuación de las agresiones, evitar la escalada de violencia y brindar seguridad. Pueden ser administrativas o penales. En Ecuador es posible solicitar medidas de protección mediante una denuncia contra la persona agresora en diferentes instancias, como la tenencia política, juntas cantonales, unidades de violencia intrafamiliar o fiscalía.
Es importante tener en cuenta que las medidas de protección deben ser dispuestas de forma inmediata una vez que se tenga conocimiento de la causa. Asimismo, vemos que las medidas de protección de acciones implementadas por autoridades judiciales o administrativas para proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer o cualquier otra forma de vulneración de derechos. Su objetivo principal es prevenir la continuación de las agresiones, evitar la escalada de violencia y garantizar la seguridad de la víctima. Seguidamente tenemos lo que es la impugnación. La impugnación es un procedimiento mediante el cual una parte interesada cuestiona la legitimidad o validez de una decisión, acto o resolución judicial emitida por un tribunal o autoridad competente. La impugnación busca demostrar que existe algún vicio, irregularidad o error en el proceso o la decisión que afectan los derechos o intereses de las partes involucradas. Además, es un procedimiento mediante el cual una parte interesada cuestiona la validez de una decisión. Esta a su vez busca demostrar que existe algún vicio, irregularidad o error en el proceso. En términos generales, es un acto mediante el que manifestamos nuestro desacuerdo ante una decisión que consideramos que no nos beneficia. Esta decisión puede ser cualquier tipo, pero toma relevancia en el ámbito administrativo, en el mercantil, muy propio de las juntas de los accionistas o directivos en el contexto de las empresas, en el seno de una comunidad de vecinos, caso de impugnación de actas de comunidad de propietarios, y en las resoluciones legales. Asimismo, la impugnación se realizará mediante la presentación de un recurso o acción legal ante el tribunal o autoridad que emitió la decisión o resolución cuestionada. Es fundamental presentar argumentos sólidos y pruebas que justifiquen la impugnación, demostrando que existen fundamentos legales para cuestionar la validez del acto o decisión. Las resoluciones que más comúnmente se impugnan son los autos que decretan la nulidad de actuaciones, las sentencias siempre que no sean firmes, la tasación de las costas que cuantifican el precio del proceso judicial por indebidas o excesivas, autos de admisión o denegación del trámite. Tenemos lo que son los recursos procesales. Son medios legales que permiten a las partes de un proceso judicial impugnar una resolución judicial y solicitar su modificación, revocación o invalidación de la misma. Estos recursos están diseñados para garantizar el derecho a la defensa y la seguridad jurídica, permitiendo que las partes tengan la oportunidad de reexaminar la decisión judicial y presentar argumentos adicionales. Un recurso procesal se interpone contra aquellas decisiones meramente procesales, es decir, es aquel que cuestiona la adecuación a la norma procesal de lo decidido sin entrar en el fondo del asunto. Los recursos judiciales más habituales en un proceso judicial son los recursos horizontales y los recursos verticales. Como recurso horizontal tenemos el recurso de aclaración y ampliación, el mismo que se utiliza cuando la resolución judicial es oscura o no abarca todos los puntos del proceso. Tenemos el recurso de revocatoria, el cual permite solicitar la modificación de una resolución judicial que no sea una sentencia. El recurso de reforma, que permite impugnar una sentencia de primera instancia solicitando su cambio o modificación. Seguidamente tenemos lo que son los recursos verticales, que son el recurso de apelación, el mismo que se interpone para impugnar una sentencia dictada en primera instancia,
solicitando su revisión ante un tribunal superior. Tenemos el recurso de casación, que es un recurso extraordinario que permite impugnar sentencias de la Corte Provincial, buscando la interpretación correcta de la ley. Y por último, pero no menos importante, tenemos el recurso de revisión, el cual solo puede ser interpuesto por la persona condenada y busca que se reconsidere la sentencia, tomando en cuenta nuevos hechos o pruebas que no pudieron ser presentados en su momento. Como conclusiones, para poder entender el concepto de prueba resulta conveniente analizar a la fuente de prueba y los medios de prueba, a efecto de evitar confundir los elementos con los que se puede de aquellos que pretenden probar, resultando claro que dichos conceptos aluden a situaciones diversas, pues la fuente de prueba es un concepto metalúrgico preexistente y extraño al proceso, en tanto que los medios de prueba serán un concepto procesal de existencia posterior a la fuente de prueba. Siempre y cuando sea ofrecida la fuente de prueba en el proceso penal, sea aceptada y desahogada como tal, y la prueba por consecuencia existirá en el momento en que se aporte una fuente de prueba como medio en el proceso y sea valorada conforme al criterio que adopte el titular del tribunal. Las medidas de protección imponen al Estado a sus funcionarios y empleados o cualquier particular, incluidos los progenitores, parientes, personas responsables de su cuidado, maestros, educadores y el propio niño o adolescente. Gracias.